Buen día, señora, caballeros, damas, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo, quiero hablar hoy día, Ricardo Rojas, soy chileno, quiero hablar hoy día de un cuento acerca de un autor muy conocido por todos, y ese autor es Gabriel García Márquez, un escritor muy famoso por el aventurarse en el realismo mágico, un escritor colombiano de nuestra América. En esta oportunidad he seleccionado el libro La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez, en cuyo contenido está el cuento que he escogido. El cuento mío se llama Blackaman el Bueno, el Vendedor de Milagros, editado en el año 1968. Como pueden ver, es una edición de bolsillo, de pocas páginas, de una lectura amena, rápida, fluida, de buen tamaño de letra, que les invito a leer. Para comenzar, para entender un poquito al autor, Gabriel García Márquez ha sido ¿cómo decirlo? Tal vez un representante, sí, un buen representante del boom latinoamericano. Uno de los representantes más conocidos. Y como bien digo, él se ha caracterizado por trabajar bastante bien el realismo mágico. En la última etapa del desarrollo de este, ya de los años, entre los años 60 a los años 70 más o menos. Porque no hay que olvidar que el realismo mágico ya existía, lo estaba cultivando Carpentier, por ejemplo, que era un escritor cubano. Blackaman es el personaje, uno de los personajes principales. Hay dos personajes. Y Blackaman es un señor que se dedica a andar de pueblo en pueblo con esta labor de dispensario, dándoselas como de curandero, si se quiere, de un falso curandero donde atraía a toda la gente para intentar llamar la atención. Y resulta que la historia comienza cuando Blackaman está en un pueblo de Colombia, en la zona de Santa Marta del Darién, allá cerca del Caribe, y él le tiene a sus espectadores una supuesta cura o una cura, un contraveneno para las víboras. Y resulta que este señor se va a llevar una sorpresa. Llega otro hombre y trae un frasco en el cual había una víbora. Según Blackaman, él no le iba a suceder nada. Entonces la otra persona, el otro hombre que llega, le dice, bueno, aquí tienes, abre el frasco. Abre el frasco y salta la serpiente y le ataca aquí en el cuello. Entonces todos pensaron que este hombre iba a fallecer y que su contraveneno no iba a resultar. ¿Y qué pasó? Que él se empezó a hinchar así, ya no le cabía la ropa, como a mí, y al final él logra sanar. Y dentro de la multitud escoge a una persona, a un joven con cara de bobo, dice él, y lo escoge para ser su criado. Entonces, él conversa con el padre, le da una cantidad de dinero, lo compra, por así decirlo, y se lo lleva a otros lugares. Y le pregunta a este chico bobo que qué le gustaría aprender a hacer. Y él le dice, le gustaría aprender a adivinar. Y resulta que empiezan a avanzar por un lugar y otro, y se da cuenta Blackaman, el supuestamente el bueno, que esta nueva persona le traía mala suerte. Entonces lo amarra y lo encierra en una celda abandonada. Esto es allá recordemos que en Colombia, donde está la selva, hay un poco de selva, hay muchas montañas, está cerca también de la zona de La Guajira, en fin, por allá cerca de Venezuela también. Y resulta que cuando ya llevaba algunos días este chico castigado sin comer, eh, Blackaman le lanza restos de animales que están putrefactos para humillarle, para decirle, toma, come eso. Pero resulta que justo él lanza, la cama del bueno, lanza un conejo que estaba pudriéndose.
Y el muchacho, que, que también se pasa después a llamar Blackaman, con tanta furia, coge este conejo y se lo lanza como si fuera Blackaman el bueno. Y resulta que ahí ocurre la maravilla. Como es bien sabido en la literatura de Gabriel García Márquez, hay una maravilla ahí que es común. Es eh, que dentro de su mundo, del mundo creado de Macondo, en otras historias, dentro del mundo de Gabriel García Márquez, todo es, como por así decirlo, normal. Y ahí ocurre una maravilla que después va a cambiar toda la vida hasta la cama. Por eso yo les invito a leerlo. Yo solamente voy a leer un extracto que dice así, para que todos entiendan. ¿Por qué salude con señoras y señores? Porque la gracia que tiene está muy bien contado como, con el objetivo de persuadir al público. Entonces veamos acá. Dice de la siguiente manera. Entre Trenza y cascabeles, trepados sobre una mesa en el puerto de Santa María del Darién, entre los frascos y específicos y las hierbas de consuelo que él mismo preparaba y vendía a grito herido de los pueblos del Caribe, solo que entonces no estaba tratando de vender nada a aquella cochambre de indios, sino pidiendo que le llevaran una culebra de verdad para demostrar en carne propia un contraveneno de su invención, el único, ineludible, señoras y señores, contra las picaduras de serpientes, tarántulas, escolopendras y toda clase de mamíferos ponzoñosos. Alguien parecía muy impresionado por su determinación y consiguió que nadie supo dónde y le llevó dentro de un frasco una manapá de los peores, es decir, una serpiente, un tipo de serpiente muy venenosa en América. De esas que empiezan por envenenar la respiración, y él la destapó y con tantas ganas que todos creíamos que se la iba a comer, pero no bien se sintió libre el animal, saltó fuera del frasco y le dio un tijerazo en el cuello y de ahí mismo lo dejó. Ya es tarea de ustedes, queridos lectores, continuar con la historia. Y como bien les digo, después se darán cuenta que el final es sorprendente y también se van a dar cuenta que se produce algo cíclico ahí, que es muy típico en García Márquez, que él tiene un buen trabajo del tiempo ahí, tiene una, digamos, una obsesión con el tiempo, siguiendo la idea de Nietzsche y también como lo hizo en algún momento Borges, también, que como bien sabido también que el autor Borges, el escritor argentino, también motivó en los futuros escritores de Hispanoamérica. Hay que contar un poquito también que hay cierta intratextualidad entre la narrativa de Gabriel García Márquez. Si bien en este caso no habla de Macondo ni de los personajes más conocidos como Úrsula, por ejemplo, la familia Buendía, pero sigue manteniéndose el contexto, sigue manteniéndose la identidad colombiana. Está ahí todavía estas descripciones de cómo es Colombia en general también. Y por qué no hay ciertas características del realismo mágico y del boom latinoamericano. Por ejemplo, tenemos este cuestionamiento de la realidad, que después veremos que no es eh, no es una única realidad. Y de ahí que también se mezcla con la fantasía. Y de ahí surge el realismo mágico. El propósito que tiene también esta narrativa es integrar para poder representar la identidad latinoamericana. Y también hay presencia del mestizaje. Ya habíamos hablado que aquí hay algunos indios que están de espectadores, por ejemplo. Y así hay otras más características y espero que les haya gustado.